Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos en esta interesante entrevista. Estoy esperando que Pedro se vuelva a conectar. Pedro, por favor, dame imagen y video. Ya está nuevamente con nosotros Pedro Benítez. Estamos hablando del tema de la conexión, eso que tanto dicen por ahí, que la política está desconectada de la gente. ¿Por qué cuando hablamos de primaria no decimos esta es la ruta para el problema del alto costo de la vida? Esta es la ruta para resolver o atender el problema de las pensiones. Esta es la ruta para atender el problema económico, político, de libertad en Venezuela. ¿Es cierto eso, que hay una desconexión, que el ciudadano común percibe eso como un problema entre los políticos? Bueno, es probable. De todas maneras, esa primaria de la que estamos hablando se va a realizar el 22 de octubre hasta ahora, lo que ellos, los organizadores, han planteado. De todas maneras, este no es un tema que deba que plantear el que convoca la primaria, sino los que están participando en ello, es decir, los distintos candidatos. Algunos están recorriendo el país, están haciendo sus planteamientos y bueno, vamos a ver cuál de esos planteamientos conecta con el sentir popular. Veremos que si esa, y eso lo vamos a saber con la participación que generen esas primarias. Vamos a ver qué sale de ahí. De todas maneras, es un sector de la oposición que está tratando de elegir su candidato y de determinar su política. Porque entre otras cosas hay que tomar en cuenta eso. Ahora, que la primaria sea un tema político indica, o sea, yo me pregunto lo siguiente también, Juan Carlos, los que son críticos de la primaria que plantean dentro de la oposición, ¿qué otra alternativa están presentando que el país pueda escoger? Entonces todo se limita a si es primaria o no, y hay una ley no escrita de la política según la cual el que controla la agenda gana la elección. El que controla la agenda gana la elección. Ahora fíjate tú, a lo interno de los candidatos y de las organizaciones políticas que plantean participar en la primaria, hay dos bloques, quizás tres. El bloque de los que quieren participar y que estiman que utilizar los recursos del Consejo Nacional Electoral con controles pudiera ser positivo para darle mayor amplitud, cobertura, para que vote la gente de Altagracia de Orituco o que vote la gente de, ¿qué te digo?, de Paraguaypoa, y que no sea una cosa que se quede solo en las grandes ciudades. Hay otro sector de la oposición que dice que con esas captahuellas no vamos para el baile. Si aprueban todo eso, no me excluyen a mí, excluyen a todo un pueblo, dijo nuestra apreciada María Corina Machado. El conde del Guácharo dice, o el señor Benjamín Rauseo, a mí como me baten, como me pichen, yo bateo. Si es a la izquierda o a la derecha, yo voy con lo que sea. Hablemos un poco porque eso le quita coherencia al tema primarias. Bueno, sí, está bien, hay varias posturas. Ahora, lo que yo le entiendo, le he escuchado a los miembros, todos muy respetables, la comisión organizadora de esa primaria, y la experiencia previa, Juan Carlos, nos indica es que la única manera práctica de tener esas primarias, que sean una elección de verdad a nivel nacional, tal como la experiencia que hubo hace justamente una década, es teniendo el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Si no, no hay manera de hacerlo. Si no, vas a hacer otra cosa, por eso no va a ser una primaria, va a ser una consulta bastante, por cierto, irregular y mucho más costosa. Y recursos, según lo que nos han dicho, no hay. Vemos que los que están criticando las primarias porque se va a aceptar el apoyo técnico del CNE, pues están haciendo demagogia, tan simple como eso. Están haciendo una crítica que no tiene ninguna base, ningún fundamento. Siguen con la misma crítica para la galería, como si estuviésemos en la Venezuela el año 17, el año 18. Dicen algunas cosas para llamar la atención, pero eso es, mira, da la catástrofe que ocurrió en Venezuela, da la grave situación que tiene el país, eso es irresponsable. Ahí estoy viendo unas críticas de una dirigente opositora, amiga también de nosotros, que le tenemos mucho cariño, diciendo que bueno, que lo de Colombia, volviendo al tema anterior, eso fue un show. Además, es una declaración que le da a un medio internacional, a CNN en español, y que Petro es el embajador de Maduro. Eso no es serio. Eso lo que demuestra es poca seriedad. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar el control, la conducción política de un movimiento democrático y eventualmente de un país a unas personas que actúan de esa manera, que hacen ese tipo de pronunciamiento? Entonces, aquí es donde entran, ahí son las verdaderas contradicciones, Juan Carlos. Ahora, eso Un pudiera... estilo con el que el chavismo
ha manejado Venezuela, el estilo irresponsable con que Maduro, y a veces uno ve dirigentes opositores que caen en lo mismo. Ahí yo dirigiría mi crítica. Aquí hay que tener sentido de nación, sentido de Estado y altura de miras. Ahora, Diosdado Cabello, en su declaración de este lunes, ha dicho, metiéndole curare al asunto, van a aceptar todo lo que les proponga el CNE. Quiere decir, uno observa que el gobierno juega en todos los tableros y juega con un nivel de coherencia muy importante, metiéndole fuego a los problemas digamos, de todo lo que se llama este mundo opositor, que es tan variado, que no es plataforma unitaria, que no es alianza, que no es independiente, que es una cosa compleja y grande. Y la oposición, digamos, los que tienen que defender la cosa, se callan y solo habla los que le meten también dinamita al proceso por parte de la oposición. ¿Qué está pasando con este silencio? Silencio de Capriles, silencio de Rosales, silencio de Fuerza Vecinal, silencio de AD frente a estas cosas. ¿Por qué no fijan una posición? A veces, no sé si demasiada cautela pudiera más bien ser vista como otra cosa. ¿Tu opinión? Bueno, en esto tenemos muchos años y así fue como se llegó a la política del interinato, donde se les terminó imponiendo una política que todos sabemos que no es la política de ellos. Fíjate tú que a mí me llama mucho la atención que el principal tema del país en este momento debería ser un hecho que es insólito, o sea, durante años, opositores y periodistas de investigación, muchos de los cuales se han tenido que ir del país por la persecución política, han dicho que este es un gobierno profundamente corrupto, que el chavismo es una estructura profundamente corrupta, no ahora, desde la época del expresidente Chávez. Y lo que hemos visto con esta campaña anticorrupción y la caída del grupo de tarea de la ISAMI es que el propio Maduro y los principales voceros del gobierno y del partido oficial reconocen que eso es cierto, que eso siempre ha sido así. O sea, los últimos 5 presidentes de PDVSA, o uno está exiliado, dos están presos, ¿no? Otro falleció en la cárcel, todos acusados por corrupción, en medio de una economía que se ha venido abajo, un país que se ha empobrecido brutalmente. Ese debería ser el gran tema, ese debería ser el gran escándalo. Pues bueno, el gobierno tiene hablando de otra cosa menos de eso, que es realmente lo medular. Sabemos cómo las escuelas se están cayendo. El caso del estado Zulia, Juan Carlos, la ciudad de Maracaibo, la situación que tiene el puente sobre el lago. Esto es una cuestión insólita, porque no hay dinero para el mantenimiento. El gobierno nacional centralizó las carreteras y las vías de comunicación y se las quitó a los estados hace varios años, según tú recordarás. No hay recursos para eso. Pero sí ha habido recursos para que un grupo se apropie de la renta petrolera y se enriquezca de manera corrupta. Y de eso no se está hablando. Si vamos a hablar de los problemas del país, no. Estamos hablando de otros temas. Estamos hablando del tema chiquito, si tú vas con las máquinas, si no vas con las máquinas. Esa primaria, la única manera que... Diosdado Cabello no está diciendo nada que no sea una novedad. Esas primarias se van a dar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral por las razones que explicamos previamente. Porque si no, no pueden ser. Tan simple como eso. Tan sencillo como eso. Si hay factores que consideran que eso violan sus sagrados principios personales y que entonces que no van a participar, bueno, que no participen. Y que ya de una vez aquí hay un deslinde en la oposición venezolana entre dos posiciones. Y se acabó, cosa que tuvo que haber ocurrido en el año 2018. Eso es lo que ha dicho Ramón Guillermo Aveledo como la cubanización de la oposición venezolana. La oposición cubana se murió en su propia salsa, en su propio guiso, en su propio mar de contradicciones. Pedro, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Esperemos que en los próximos días volvamos a tenerte para seguir metiéndole un ojo a este país nuestro, este país que tanto queremos y que merece. Me quería preguntarte, no sé si me da chance. A ver, miro al director y te pregunto, ¿por qué no ha surgido una generación emergente? En los países del mundo, sobre todo en Europa, el que fracasa se retira o se hace a un lado para darle paso a otro. Acá no, acá seguimos con los mismos nombres, con la misma gente. Esa es nuestra visión de las cosas, más a lo norteamericano, que Biden se va a reelegir y Trump se va a reelegir y la gente, no sé si necesitaría rostros nuevos, mensajes nuevos. Bueno, Juan Carlos, estás planteando una pregunta que daría pie para no uno, sino para varios programas, un tema de fondo. Aquí han surgido generaciones políticas nuevas. Surgió la generación del 2000, tú recordarás, sí, claro, cuando se decía que de Adico Bey no podíamos saber nada, que era gente que había fracasado. Esa generación se nucleó en torno fundamentalmente a Primera Justicia, ¿o no es así? Absolutamente. Y surgió después una generación en el año 2007,
cuyo último representante es Guaidó, las dos fracasaron hasta ahora, ¿o no es así? Totalmente. Entonces habríamos que darnos la pregunta, o sea, las generaciones sí han surgido, pero no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué razón? ¿Por qué razón todavía los políticos con más peso, independientemente de que nos guste o no, esto es un dato objetivo, los políticos con más peso, con más conducción, no estoy hablando de si sean muy populares o no, que tienen peso político, son gente que viene del antiguo régimen. El ejemplo es Manuel Rosales en el Zulia, es la realidad. El ejemplo es Morel Rodríguez, que todavía es mucho mayor que Manuel. Galindo. De Esparta, perdón. Galindo. El caso de Galindo. Bueno, los 4 gobernadores opositores Sí. son gente que viene de los gobiernos del antiguo régimen. ¿Por qué ocurre esto, Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos, porque no se puede hacer política. Está bien los rotos nuevos, pero no se puede hacer política con el complejo de Adán, pensando que el mundo empezó con uno. Hay gente que tuvo experiencias anteriores, que se equivocaron, que cometieron errores, que tuvieron aciertos. Esas vidas no hay que despreciarlas. De la gente que tiene canas, que tiene experiencia, siempre hay que aprender, siempre hay que estudiarlo, no mirarlos con desprecio. Yo lo que siento es que estas generaciones políticas que surgieron con un gran desprecio por la gente que los precedió anteriormente. Aquí ha habido mucha soberbia. Y una falta, mucha soberbia. Y una falta de formación también importante. Por supuesto, pues tú tienes entonces que tener una sede, tratar de aprender. Juan Carlos, tú no puedes hacer política, tú no puedes dirigir a lo que tú desprecies. Tú no puedes hacer política si tú no conoces tu propio país. Cuando yo comentaba esto en reuniones privadas, que Rómulo Betancourt había leído los 14 tomos de González Inan, se reían como una cuestión, una burla, todo lo demás. El político más exitoso que ha tenido Venezuela en 2 siglos. Esa es la realidad. Ahí te lo dejo, pues. Bueno, en el próximo programa manejamos ese tema. Pedro, un abrazo para ti. Vale, nosotros vamos a identificar. Regresamos en un momento con todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestra programación en vivo. En Twitter y en Instagram, @JCFernándezM, en Facebook, Juan Carlos Fernández Montoya, en YouTube y en Telegram, A Punto con Juan Carlos Fernández. A Punto Solidario. Jonathan Muñoz, de 12 años, es diagnosticado con déficit de hormona de crecimiento que causa talla baja y peso bajo para su edad, hipotiroidismo, deambulación. Requiere tratamiento de hormona de crecimiento. Si deseas colaborar, lo puedes realizar a los siguientes puntos de contacto: 0412-618-7565 o 0424-622-4939. Gracias. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández.